entonces ¿para Yo qué sí me... quiero vivir. ¿Quién dijo que nos íbamos a morir? Que te Hace caiga un ahí rato no en estaban la pata. prendidas. En la escuela, perdón, el término nahual o nahuales. Sí, mi tía es nahual. Comúnmente tenemos la idea que es una persona que se cambia de forma, ¿no? Que se altera mentalmente y espiritualmente, ¿no? A convertirse en otra cosa. En la lengua náhuatl, a los nahuales se le dice, la forma correcta de pronunciarla es náhuatl, no nahual, es náhuatl o nahualme. Si son nahuales es nahualme, ¿sale? Y se refieren a personas que cambian de forma porque son brujos o brujas, ¿sale, chicos? Hay una historia breve, pero es corta, chicos, todos los estudios de la palabra, y dejo un mensaje atrás de ella. Se dice que en la época del porfiriato existieron muchísimos hacendados, ¿sí o no? Y cada hacendado tenía los famosos capataces, los que dirigían la hacienda como tal. Acá en el pueblo existió un capataz que pues muchas mujeres se le insinuaban por el cargo que tenía, pues de cierta manera tenía riquezas, ¿no? De cierta manera. Era el segundo al mando. Poder prácticamente, tenía poder. Pero resulta, chicos, que él nunca aceptaba a ninguna de las mujeres. Excepto que un día llegó una familia y él se enamoró ahora sí que amor a primera vista, de la muchacha de esa familia. Llegó, platicó, hizo un trato con los familiares y a primera semana se casaron, chicos. Así era en aquella época, las cosas eran diferentes. Resulta, chicos, que en los primeros años en el matrimonio todo era color de rosa. O por lo regular pasa eso, ¿no? Tiempo después ya empiezan los detallitos, ¿no? Que tal vez el carácter, forma de ser, entre varios aspectos. Reitero, lo que hace rato les decía, ninguna persona es perfecta, todos tenemos pues nuestros detallitos, ¿no? Resulta, chicos, que acá en el pueblo se creía que este señor pues hizo un trato con su esposa. No importaba si andaban peleando en el día o no. Todas las noches por ley iban a cenar juntos, por ley. Iban a dejar a un lado su forma de ser, el chiste que se iban a portar bien, aunque sea en la cena. Funcionó un par de meses, todo muy bien, ¿eh? Esa técnica funciona, ¿sale? Pero una noche la mujer no quiso cenar con su esposo. Como había ido a visitar a su madre, le dijo que pues ya había cenado con mamá. Hasta eso el señor no se enojó. Pero acá en el pueblo cuando dicen eso, que hasta eso el señor no se enojó, es porque en la realidad el señor sí se enojó. Porque en aquella época, chicos, el que tenía el control en el matrimonio era el varón. La cabeza del hogar es el varón, ¿no? Así se decía. ¿Por qué salió? ¿Con quién salió? ¿Quién le dio permiso? ¿Con quiénes fue? ¿Por qué tardó tanto? ¿De qué platicaron? O sea que el señor era el que tenía el control. Hoy en día se dice que las cosas son al revés, ¿sale? ¿Quién sabe, chicos? Eso ya depende de cada quien, ¿sale? Pero el señor no se enojó, se la pasó. Siguiente noche, oye, yo tenía tanta hambre, cené sin ti, pero no te preocupes, yo te sirvo, te atiendo sin problema. Poco a poco el señor se iba enojando más. Noche tras noche la mujer ya no cenaba con su esposo. Todo cambió una mañana que el señor se levantó muy temprano y fue a traer agua al río. Cuando regresó no le gustó lo que vio. Vio que la mujer había agarrado el petate donde ellos dormían. Comúnmente se dormía con petates. Aquí se manejaba muchísimo la hoja de palma como petate. Vio que la mujer extendió el petate afuera de la casa donde le estaba pegando el sol y le puso piedras en las esquinas porque el petate original se enrolla como si fuera taquito, ¿sale? Le puso las piedras y vio que la mujer estaba extendiendo un fajo de billetes. El señor explotó. ¿De dónde sacó mi mujer todo ese dinero? Si por mucho conocemos la moneda, nos pagan con quintales de maíz, conocemos la moneda. ¿De dónde rayos sacó los billetes? El señor todo enojado confrontó a su esposa. Le dijo hasta lo que no debía, porque el señor estaba enojado. No permitió que la esposa le diera una explicación. Él, por la ira, agarró sus cosas y se fue al trabajo. Se desquitó con los trabajadores. Y un poquito más sereno, se imaginó, imagínense cómo es la mente cuando uno anda con ira, enojado. Se imaginó que su mujer se dedicaba al trabajo más antiguo del mundo. Imagínense cómo es la mente de engañosa. Así que, como todo buen hombre de aquella época, decidió espiar a su esposa. Llegó la noche, cenó solo y se hizo dormido. En la madrugada sintió como su mujer se levantaba del petate. Y él de reojo vio que se iba para la cocina. Porque en aquella época, a pesar de que las casas eran grandes, no había muros internos, todo se veía dentro de la casa. Vio que la mujer llegaba a la cocina donde estaba el fogón, se empezaba a desnudar la mujer, agarraba una cazuelita de barro, un cuchillo que sabe el vientre, se
sacó todos los órganos y la depositó en la cazuela. La herida empezaba a sanar automáticamente. La mujer se iba hacia la puerta principal, quitaba la tranca, que era el seguro de las puertas en aquel entonces, quitaba la tranca, empezó a caminar, empezó a quemarse la mujer hasta convertirse en una enorme bola de fuego. Se marchó. El señor no sabía si lo que había visto era real o era producto de su imaginación, o el sueño que se cargaba. Así que fue a la cocina, fue a checar y sí, ahí estaba la cazuela con los órganos. Se dice que la sangre humana suelta un olor muy fuerte cuando es demasiada sangre. Así como ya estaba en la cocina, agarró la ceniza del fogón y que se los echó. Lo que no sabía el señor es que para matar a una bruja de fuego tiene que ser con el elemento del fuego. Las cenizas son residuos de fuego, quieran o no, es parte del fuego. Lo que no sabía el señor es que automáticamente estaba matando a su esposa. No tardando, la mujer regresó llorando, con quemaduras en el cuerpo. Le dio una explicación de lo que ella era y de dónde obtuvo el dinero. El señor, al comprender todo esto, quiso lavar los órganos, pero ¿qué creen? El daño estaba hecho. La mujer murió en casa. El señor, llorando, tuvo que abrir otra vez a su esposa, colocar los órganos, la cosió, esta vez ya la cosió, le puso la ropa, le envolvió en el petate y él se esperó obviamente esperó que amaneciera, avisó al pueblo, el pueblo fue al velorio y la enterró luego, chicos. Porque como tenía la herida, pues iba a oler muy fuerte, ¿no? Le envolvió en el petate y la enterró. De ahí sale la famosa frase, ya se petateó, aprovechando la plática. Lo que no sabía el señor es que su difunta esposa tenía hermanas del mismo gremio que fueron a por él y lo asesinaron por venganza. Nunca se supo al final qué pasó con ese dinero. La historia nos habla de que sí se supo cómo obtenían ese dinero, chicos. Resulta que en aquella época las brujas o los brujos eran conocidos como nahuales porque se convertían en bolas de fuego, en animales que iban a los hacendados. Como ya muchos no querían trabajar con ellos, porque ya se manejaba muchísimo la medicina moderna, iban a los hacendados, se convertían en enormes aves para espiar y entraban hacia las oficinas, saqueaban los billetes o el dinero, o si no saqueaban, se convertían en enormes perros negros salvajes, saqueaban el ganado y los iban a revender hasta otros pueblos. ¿Se imaginan eso? Ahí es donde se obtenía el dinero y nada que ver con el trabajo más antiguo del mundo. ¿Sale? Resulta, chicos, que hay un mensaje detrás de esa historia. Hablamos de una pareja, ¿no? En este caso, pues es una cuestión de pareja, pero no tiene que ver con la pareja, tiene que ver con la vida misma. Dicen los abuelos, nunca confíes en una persona. Tú no sabes con quién estamos platicando, quién estás platicando. Puede ser un brujo, puede ser una bruja. Puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Puede ser el vecino, la comadre o el compadre. Puede ser tu hermano. Oye, es mi hermano, crecí con él, lo conozco de toda la vida. Creciste con él, pero no conoces las intenciones de su corazón. Tú no sabes que por la herencia te puede dar baje, ¿eh? Por eso dicen que aquí hay que tener cuidado con quienes platicamos, con quienes confiamos. ¿Sale? Algunos ya de broma dicen que puede ser la suegra o la cuñada, ¿sale? Pero eso ya depende de